Hola a todas y a todos, miembros de la FEMES, ¿cómo están? Muchísimas gracias por ver una más de las entrevistas con las y los pioneros importantísimos sexólogas y sexólogos de México. Bienvenidos a la página de YouTube de FEMES. Y el día de hoy, pues bueno, estoy muy honrado de poder entrevistar también a una de las pioneras, una psicoterapeuta educadora. Yo tuve el honor de recibir clases de ella más de algunas veces. Y pues bueno, sin más presentación, estamos el día de hoy con Selma González Cerratos, que evidentemente yo creo que todos los jóvenes o los que están estudiando tienen que escuchar este nombre, lo han de haber escuchado porque pues Selma es una persona que ha aportado muchísimo también a la sexualidad. ¿Cómo estás, Selma? Hola, Muchas buen día, gracias. Juan. Gracias. Bien, bien, aquí acompañándonos en este caminito profesional y personal. Y aquí estoy, con mucho gusto. Exactamente. Y mira, yo creo que eres la primera de esta serie que me dice esto, este caminito profesional, pero personal. Y en realidad ese es como, pues como el objetivo un poquito, ¿no? O sea, porque pues Selma, yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud sexual y a la sexología hemos por lo menos escuchado el nombre de Selma, ¿sabes? O sea, igual y le podemos quitar el González Cerratos, pero siempre sale una Selma, ¿no? Que contribuyó en X y Y, ¿no? Entonces, para todas aquellas y aquellos jóvenes que van entrando pues a las asociaciones a estudiar sexología, pues bueno, aquí está Selma y es un gran orgullo mexicano en términos de sexología. Y pues bueno, Selma, pues la pregunta que le hacemos a todos, o sea, ¿cómo fue que tú de chavita o no sé si de adulta joven fue que dijiste, yo voy a ser sexóloga? ¿Qué te impulsó a ti a esto? Mira, antes de llegar hasta ese punto de voy a ser sexóloga, que ya creo que nunca me lo dije así, con ese tamaño tan grande, Ajá, sino que cuando yo empecé a trabajar en la escuela primaria y había desde maternal desde bebecitos hasta sexto año, de las AOP o las COP o las OP, que fue cambiando de nombres. Apoyaba yo como psicóloga educativa y entonces una de las cosas que los chicos y las chicas, sobre todo las niñas, preguntaban sobre la menstruación, sobre cómo vienen los niños al mundo, es decir, del noviazgo, ¿no? Y los varoncitos siempre han sido más reactivos, no, reactivos en el sentido opuesto, es decir, no me hablen de eso, qué pena, qué vergüenza, yo no quiero saber. Sin nada. embargo, eran los que con mayor curiosidad paraban la oreja y estaban ahí viendo que. Entonces, resulta que yo pues ni preparación de nada, ¿no? Pues no había nada en este país. Te estoy hablando de 1968, una Casi cosa, setentas. ¿no? No antes, 65, una cosa así. Ok. Y entonces, me encontré donde, no sé en qué librería, un librito de Davis, no me acuerdo qué, ahí lo tengo, es, Y esto fue aquí en la Ciudad de México. Tú eres de aquí de sí, la sí, Ciudad de sí, México. estaba yo recién egresada de la facultad, Ajá. me acababa de recibir en el 68, justamente 2 días antes de todo el relajo que vivimos en el 68. Bueno, y me pongo a buscar y encuentro ese librito que es una maravilla porque todavía es vigente, dice cosas muy ciertas. Claro, anatomía básicamente, ¿no? Los esquemas para encontrar las partes del cuerpo, los órganos genitales y esto, y el embarazo y todo este tipo de información. Pues con eso me lancé a dar esa plática, porque era una charla así de sentarme con ellos y ellas y ellos, así alrededor y ahí conversar de manera muy ligera, nada de una clase así formal con todos ahí atrás, no, no. Esto era más una conversación muy agradable, muy sin compromisos educativos forzados, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, yo sigo, con eso me apoyé y platicando más por la libre, por sus inquietudes, pero sin ninguna formación de mi lado, ¿no? Oye, Selma, ¿y a ti de dónde te salió la habilidad
de ser una mujer, digo, porque no era lo mismo la libertad de expresión de la mujer en el 65, 68 a la que hay ahora. Y aparte, como eso de decir, esto que estás platicando a mí me parece muy fascinante porque en aquella época de repente llegar y darte cuenta que están preguntando de la menstruación, que los chavitos están como que en doble cara porque yo no digo nada, pero estoy oyendo todo. Y eso a ti, ¿cómo fue que te llamó la atención para decir, yo voy a hablar de todo lo que nadie habla? ¿Cómo, o sea, No, cómo? fíjate que no me lo planteé de yo voy a hablar de algo que nadie habla. No, eso ni se me ocurría. Yo Ajá, voy a hablar con este grupo de chicos y chicas porque me lo están pidiendo, porque veo la necesidad que tienen de hablar con alguien sobre el sí, tema, ¿no? ok, Y alguien mayor que les oriente y yo pues me oriento con ellos. Pero de ahí yo me fui becada, en el 73, me fui becada, 73 y al principio de 73, me fui becada a Inglaterra a estudiar una maestría en psicología educativa y clínica. ah, ok, Y bueno, ahí no pasó nada de esto, al contrario, pues sí, siempre me llamó la atención de hablar sobre estas cuestiones porque yo me parecía que era vital, que era algo del día con día, pero de manera muy intuitiva. Entonces, después de 4 años regreso y me encuentro con una ex alumna, porque yo ya daba clases en la facultad antes de irme a becada, y me encuentro una ex alumna y me dice, ay, ¿qué crees que estoy por entré a un curso padrísimo, pero ya no tuve manera, en AMES, y está re padre y es sobre sexualidad. Ah, le dije, pues me interesa, me hizo clic y dije, para ver si ahora aprendo algo, porque aquella vez pues fue pura intuición. ajá, Y fui a Ames, que estaba allí en Ámsterdam, en la calle de Ámsterdam, y me entrevisté con Edna Ranen, mi querida Edna, y me dice, sí, claro, empezamos, no me acuerdo qué día era ya la clase, ¿no? Pero era así 2 días después. Y de ahí para el Real, y ahí empecé a tomar conciencia de lo que era hacer una educación diferente, creativa, más espontánea, pero sin los clichés de los yo soy el maestro y yo sé todo, y aprender yo misma y a ir con Edna a trabajar a Pachuca, a Cancún, a escuelas aquí. Y claro, fueron mis maestras Esther Corona, Edna, y empezaba Esther Martínez Ruaro, también fue mi maestra. Marcela, Y ujú, sí, sí, ¿qué dije? ¿Marcela? Sí, ¿no? Esther, Ah, no, esa es su hermana. sí, Marcela, lo que pasa es que a su hermana la quiero mucho. Bueno, Esther y Marcela, bueno, es que Esther también me aprendí de ella, claro. Y gente así, ¿no? El mismo Álvarez Gallú era parte de los maestros que daban clase, me dio una clase, y varias gentes muy, muy connotadas, muy importantes. Y de ahí fui tomando conciencia. Y me acuerdo que un día que iba subiendo a la oficina de Esther, que estaba comentando, no sé si era con Edna o con quién, y que dijo, a ver, de los alumnos que tenemos en la séptima generación, hay 2 o 3 que sí les veo madera para ser educadores de la sexualidad. Y mira, era un compañero médico que le perdí la pista y que era muy bueno y quién sabe qué pasó con él, que ahorita no me acuerdo su nombre, y Selma y no me acuerdo quién más. Ah, caray, dije yo, bueno, me están considerando como alguien que puede hacer algo. Y de ahí se fue yendo la bolita, creciendo, 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 haciendo la cadenita. Y además en la facultad también la misma sensación de que con los niños en la facultad, alumnos que venían y me preguntaban, alumnas, otra vez, las mujeres más, que me más preguntaban, interesadas las mujeres. sí, oye, y unos chicos que vienen y me dicen, oye, necesitamos que nos dirijan la tesis, nadie quiere hacerlo, puedes ser tú. Y era un estudio, eran 3, una alumna y 2 alumnos, que ni siquiera habían sido mis alumnos, pero eran estudiantes pidiéndome que les dirigiera su tesis. Y fue la primera tesis que dirigí y era un estudio comparativo de conocimientos en educación, en sexualidad. Y de ahí se siguió hasta tener 200, ahí están, 200 tesis que dirigí en todos esos años, ¿no? Órale. A ¿En qué universidad? la Facultad de Psicología de la UNAM.
de la UNAM también. Y luego ahí surge la inquietud de, oye, enséñanos más, vamos a aprender más, ¿por qué no haces un seminario? Isabel Martínez y otros, Paco y otros alumnos, y empezamos a hacer un pequeño seminario, ¿no? Eran 20 sesiones, una cosa muy ligera, pero que movió mucho. Y de ahí salieron ahora gente que está trabajando en sexualidad y que ahora son maestros. ¿Y, Y y empezamos, esos seminarios le pusieron nombre o en qué año fue lo de los seminarios? ay, oye, pues ha de haber sido como en el 80, 82, una cosa así, más o menos. Ah, ok. Sí, Y era un seminario independiente, o sea, si yo sí, quería no, no, ir, me nosotros inscribía. sí, nos reuníamos y se volvió muy popular y tenía yo hasta 50 alumnos y alumnas, y luego nos prestaron un espacio ahí en el Centro de Servicios Psicológicos, Joseph Benavides, que era un sol, que es un sol, sigue siendo un sol, pero en aquel momento fue así como, sí, vénganse, aquí los acogemos con mucho gusto y nos dieron espacio. Y luego pelear espacios, porque de repente pues ya no nos dejaban, hasta que se me ocurre que esto tendría que tener más formalidad y empezamos a diseñar el programa de sexualidad humana. En aquel momento se llamaba Seminario de Sexualidad, nada más, ¿no? Ujú. Y después ya fuimos formalizando, entró mi hermana Ruth González, y Ofelia Reyes, y empezamos a diseñar. Y precisamente Marcela fue la que le echó el ojo, se lo dimos al proyecto muy completo, muy bien, la verdad nos quedó bien bonito. Y el que le echara el ojo para que supervisara, que una vista externa, ¿no? Sí. A ella y a otro gran amigo, híjole, que ahorita se me olvida el nombre, un tipazo que era, que fue alumno de Esther Corona. Bueno, si me acuerdo luego te lo digo, pero un tipazo que se nos desapareció del mapa y nunca más supimos de él. Y era brillante, brillante. Había estudiado filosofía, era psicólogo, y él también le echó ojo a este proyecto y como que nos dieron sus puntos de vista y lo formalizamos, entre comillas, con el director de la facultad y nos dieron chance de dar un tópico de sexualidad humana dentro de una materia, ¿sí? Que era motivación y emoción, era el único espacio donde podíamos entrar y era un tópico dentro de una, o sea, Motivación y emoción. esa era la materia. Oye, Y y perdón que ahorita seguimos con la historia, pero me causa mucha curiosidad todo esto que nos estás platicando de los seminarios y de haber entrado a las materias. ¿Cuáles eran los ejes de los que hablaban en aquel entonces de la Bueno, sexualidad? sí. Mira, y siguen siendo, ¿eh? Los ejes era una educación sexual libertaria, liberadora, ¿sí? Ok, Y venían de Sudamérica, esos principios, eso lo aprendí en AMES. ajá, Cuestionadora, ¿sí? Muy impugnadora de las cosas establecidas, con metodologías muy novedosas, donde era participativa y fenomenológica. Uh-huh. Y a eso le fuimos agregando cosas en cuanto a pilares, es muy importante esto que me preguntas, como fue después educación para la paz, el punto de vista del género, ¿no? sí, claro. Y luego la terapia de reencuentro, y así fuimos conformando todo lo que es el prosexum, ¿no? Pero Y desde el sexo, principio decidimos exactamente. así, ¿cómo le vamos a llamar? Fue muy rápido decidir programa de sexualidad humana. Y tuvimos muchas batallas terribles. Hubo un punto en donde estuvimos a un momentito de desaparecer porque las autoridades eran conductistas y les parecía que era absurdo que se enseñara eso, que eso tendría que ser en medicina y no nosotros. Que en medicina ni vemos nada, ¿no? Bueno, pues ellos, las autoridades, porque era un nuevo director, muy conductista, muy rígido. De veras, un día llegamos y todas nuestras cosas estaban afuera en el pasillo tiradas, No me nos digas. Y habían quitado el espacio. esto también fue en los ochentas. Sí, en los 80, sí, nos habían quitado el espacio. Ya no teníamos dónde estar y fue terrible. Y yo ¿Qué sé que pasó?
pues no les parecía y entonces dijeron que el programa desaparece así físicamente y de todos lados. No nos dieron inscripción, alumnos en inscripción, y bueno, fue una batalla. Siempre tuvimos problemas, incluso cuando se inauguró el programa, que lo hicimos así con gran ceremonia académica y no sé qué, el director, que ya no era el que nos apoyó tanto, se permitió decir, bueno, pues ahora vamos a inaugurar un programa con las sexys de Selma. Y las sexys, bueno, ¿Cómo que la sexy? no fue muy ofensivo eso, ¿no? Sí, fue como, Te lo digo, fue como burlándose, vaya. sí, 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 y te lo Ay, digo cabrón. porque ese tipo de luchas tuvimos siempre. Y todavía ENA se las tiene que ver ahora. ENA es la que está ahora encargada del programa. Era niño, ¿no? Era niño, sí que Sí, fue sí, mi sí. alumna y se las ha Mira. tenido que ver y sigue viéndose las duras con la gente de la facultad. No ha sido fácil este camino, ¿no? Y Sí, bueno, pues ya, no. ya hemos logrado ahí algunas cosas muy importantes, como ser reconocido ya, ahora sí con su nombre, como una materia dentro del currículum. Por lo menos pensábamos que íbamos a poder lograr hacer una especialidad, pero eso no, hasta hoy no se ha Hasta podido, ahora ¿no? no se ha podido, pero se sigue un poco en la lucha, ¿no? Ah, no, mucho, todos los días, con esta gente todos los días, ¿sí? Pero bueno, ENA está ahí, y luego yo estuve muchos años como coordinadora. Y después, un día dije, ya, me voy a poner a hacer mis cosas. Y entonces tomó la coordinación Ofelia Reyes, que también estuvo muchos buenos años. Y después ENA. Cuando yo ya me jubilé, entró ENA a tomar la coordinación. Ah, mira. Y ahí seguimos, ¿no? Y ¿Y bueno, cuántos años estuviste tú de coordinadora? hoy, Juan, yo no sé, Muchos, ¿no? Muchos. muchísimos, como unos 15 o O sea, 18, no sé, la verdad no, nunca los conté. ¿No? Pero bueno, pero sí. fue, o sea, sí fue una trayectoria. Oye, Selma, y por ejemplo, la FEMES, ¿cuándo llegó a ti o tú cuando llegaste a la FEMES? Eso es muy interesante. Mira, Ofelia y yo nos vamos a la India al Congreso de Sexualidad del Lejano Oriente que se llevó a cabo en Nueva Delhi Ajá, y nos fuimos, ¿no? Un viaje maravilloso, pues me imagino. maravilloso. Conocimos Cayurao, que quien pueda ir, ahora que ya y que bueno, ahorita la India no se puede, pero Pero cuando se pueda, van a cuando se Cayurao. pueda, a Cayurao. Cayurao es un lugar maravilloso con miles de esculturas eróticas, para Ah, nosotros, para mira. Occidente, eróticas, Sí. maravillosas, maravillosas, así. Tuvimos todo un día ahí viendo. Bueno, eso te lo cuento como algo muy bonito que estuvimos. Regresamos de ese congreso después de viajar y aventuras de muchas formas, de las patoaventuras de los viajes, les digo yo. Ujú. Y nos encontramos con el asunto de que se habían peleado en La Habana porque Juan Luis, porque no sé qué, un relajo. ¿Y tú qué opinas? Pues yo no opino porque mientras hagamos unión, hacemos fuerzas y hacemos división, pues así no se puede. Y ya estaba la idea de, entonces vamos a formar una federación, ¿no? Pero lo de La Habana fue antes o después de que ustedes se No, fueron a fue la el mismo, India. nosotros estábamos en la India y en La Habana estaba haciendo Estaba el otro. Ah, sí, mira, qué sí. interesante. Y entonces cuando llegamos Te llegó el chisme de lo que había así pasado en es. Cuba. Oye, Cope, ¿qué opinas? Pues yo no opino, ¿no? Oscar Chávez, ¿qué opinas? Pues no, Órale. yo no opino. Oscar también andaba en India. No, 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 fue al Oscar estaba en regreso. Cuba. Ok, Sí, ok. en la India nada más estábamos Ofelia y yo como únicas representantes de Iberoamérica, ¿no? Ah, mira. Ok. Estaba Eli Coleman y estaba John Money, John Beverly Whipple, Money. allá en la Wow. India, ahí estábamos. Ajá. Y yo a John lo fui conociendo en cada congreso, era muy chistoso. Ah, yo no lo conozco y lo admiro muchísimo por sus No, libros. pues ya no está entre nosotros, pero Sí, pues sí, era pero maravilloso. Y sí, sí, cada sí. congreso yo me leía las cosas de John, no había computadora, sino donde conseguía, y le preguntaba, en algún intermedio, desde Buenos Aires le anduve preguntando, cada congreso, oye John, explícame esto, y me fue dando mini cápsulas de conocimiento de sus libros, de lo que él planteaba. ¿Sí? Ah, qué Así, padre. fueron una cosa maravillosa, porque además nos aislábamos, no, alguna vez tomamos cafecito, pero normalmente era sentarnos
algún rinconcito tranquilo y platicar. Y él regalarme o venderme sus libros o mandarme por correo un montón de material, ¿no? Y así con su dedicatoria y bien, para mí era una maravillosa persona. Qué padre, qué Y increíble. bueno, eso te lo cuento porque en ese congreso en la India estábamos refascinadas con discusiones de muy alto nivel, muy padre. Y llegamos acá y el chisme, ¿no? Y el relajo. Entonces empezó a crearse, yo participé, pero ya cuando nos hicimos la primera reunión allá en Tlalpan, ay, ¿cómo se llama? Mexfam, sí. ¿Mexpam? Ujú. Ahí fue la primera reunión y de ahí crece y empezamos a trabajar todos y a mí me encantó porque yo ya había hablado con Eusebio en algún momento que le dije, oye Eusebio, necesitamos reunirnos, ya no podemos estar cada gato en su periquera, cada perico en su periquera, vamos a hacer algo, un grupo, yo necesito como que ya expandamos más el conocimiento, la agrupación, el gremio, crear una cosa gremial. Y nos fuimos a tomar un café junto con Ofelia y Isa Martínez, allí a Sanborns, y ahí estuvimos conversando sobre la necesidad de que teníamos que hacer una organización gremial o algo que nos uniera, ¿no? Para poder trabajar académica y profesionalmente de manera más seria, más reconocida, encontrarnos entre nosotros quiénes, porque ya había mucha gente por el lado de Álvarez Gallú y de otros lados que estaban dando cursos, clases y demás, ¿no? Y otras gentes que se leían un libro como yo empecé y daban clases, ¿no? Y sin más ni más. Pero ya, y de ahí como que se plantó un poquito la idea y luego se lleva ya a efecto cuando el pleito este que tuvieron, que yo no estuve, y empieza a crecer Por FEMIS. fortuna, suertuda. Ay, sí, yo la verdad, mira, la verdad, me lo pasé Sí, con sí, Ofelia estuvo también, terrible. que no, Sí, sí, yo, sí. qué bueno, porque me chocan esos pleitos inútiles, pero de ahí salió toda la propuesta ya muy fuerte de FEMES, ¿no? Y yo pues me apunté así a apoyar y a ser solidaria y a ser activa en todo lo que propusiera la FEMES, ¿no? Porque me Fíjate. parecía muy importante. Y No, de ahí, y qué bueno, ¿no? Porque pues de ahí como que inició toda esta iniciativa de pues, sí, que todas las asociaciones se juntaran. A ver, yo tengo una duda que me está surgiendo ahorita. Creo que no la he preguntado, pero como que todas las historias que están contando todos estos personajes importantísimos como tú, Selma, este, como que todo empezó por ahí, por los setentas. No, ujú, yo no sé si antes o la primera en la historia haya sido Esther, sí. pero, por ejemplo, no sé si tú tendrás respuesta o divagar o filosofar o chismear en este tema de, por ejemplo, en los 60s, 50s, ¿por qué en los 70s empezó a haber tanta gente interesada en hablar de sexualidad? Mira, diría San Jung, las sincronías, se sincronizan las cosas y se van dando, ¿no? Porque en Nada los es 50 casual, no existían estas iniciativas, ¿verdad? ¿no? No, lo que pasa es que, mira, por eso ese librito que te digo fue escrito en los años finales de los 50, Ajá, pero en Estados Unidos, no sí, aquí. sí, Y sí. curiosamente los gringos tampoco tenían gran cosa, ¿eh? Pero lo que pasa es que surge la píldora, surge que entonces era control de la natalidad, luego fue planeación, ¿no? Empieza en los años 70, 72, eh, con APO, ¿no? Que teníamos que reducir la población. Entonces todo se enfoca a la A reproducción. la reproductividad, o sea, mira. Entonces se van dando las cosas y Esther, ella tendría que contar esa parte muy importante, cómo inicia Ames, ¿no? Ujú, Yo sí, fui la séptima generación y eso se hacía cada año, o sea que ya tenían mínimo 7 años. Ella ya lo ha contado en algunos lugares, muy bonita la historia que ella cuenta de cómo empezó con el doctor Álvarez, bueno, el doctor Álvarez, que no era Álvarez Gallo, un ginecólogo lindo, y ellos eran un grupo de puros hombres y puros médicos, no entraba nadie que no fuera
más que Ni hombres, médico ni hombre. sí, básicamente. Entonces, y Esther fue, pues, es la pionera de pioneras, vaya, Pues aquí en sí, México, ¿no? aquí en México, sí, 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 sí. y porque ella, bueno, trajo muchas cosas de Suecia, donde también estuvo Álvarez Gallú, ¿no? Pero quien organizó primero toda esta parte de capacitar, yo creo que fue Esther. Y después Juan Luis, pues hizo ya su organización en los años 70, ¿sí? En 79, 78. Pero sí, Esther chapó, así, es mi gurú. Sí, de todas y todos. O Ella sea, sí. y trajo gente tan importante con quienes nos formamos algunas de nosotras, como María Flaherty, para entrenarnos como terapeutas sexuales, ¿no? Ya. Y bueno, pues lo que te digo es que sí ha sido un ir caminando en contra de contracorriente, ¿no? Pues sí. Y inventándonos nuevas cosas, no inventando así de que salió de la manga, sino creando nuevas posiciones, nuevas actitudes, nuevas formas de educación, nuevas técnicas didácticas. ¿M? Y con esto de los pilares que tú marcaste, que es muy importante, es decir, nuevas visiones sobre la sexualidad Sí, humana. nuevas. Sí, o sea, porque por ejemplo, a mí lo que me tocó hace algunos años, que obviamente ahí estabas tú, fue cuando se hicieron ya los congresos como el eje era el placer, ¿no? Sí, Que de repente en el congreso llegabas y decía placer en la entrada, que decíamos todos, Dios santo, o sea, ¿cuándo? Pero fue cuando, pues cuando metieron, ¿no? En la Carta Ministerial de los Derechos Sexuales el placer como un derecho, ¿no? Y de ahí, no, de ahí se ha ido, que, o sea, yo me imagino antes, por ejemplo, esto del mero placer, del placer de la mujer. si yo te eh, contara, si pues yo te cuéntame, pues cuéntame. ese tema es bien controversial y bien controvertido. Mira, en alguna reunión ahí en Querétaro, Ajá, y lo voy a decir ni modo, sí, sí, sí. había unas propuestas para meter temas de sexualidad en la educación de la primaria y la secundaria, ¿no? Por parte de CEP. Esther tuvo que batallar con que le pusieran, que le quitaran, que le pusiera el dibujito del niño que está ahí bañándose con un calzoncito, porque cómo se iba a ver sus genitales, Sus ¿no? Y la genitales. niña menos. Pero sin embargo, a la hora que entramos, yo trabajé esta unidad con otras 4 compañeras sobre el placer, ¿no? Y hice muchas propuestas de ejercicios, toda una unidad de trabajo sobre el tema para chiquitos desde quinto y sexto para arriba. Yo lo trabajo con chiquititos de 5 años para todos, ¿no? Y es Ujú. impresionante cómo trabajan los niños con esta parte, porque no es el placer erotizado, adultoformizado, Sí, no, no, claro que no. no, es el erotismo infantil en todo su Placer, esplendor. el placer sensual, que por ahí Sí, empezamos, porque si sí, no tenemos ese placer sensual, olvídate del placer erótico sexual, ¿no? sí, 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 de Entonces, acuerdísimo. curiosamente, cuando hicimos la presentación de esta unidad, la que estaba encargada de CEP, que tampoco me acuerdo su nombre ni quiero recordarlo, dijo, no, eso, ¿cómo? No, no, no. Y Esther la apoyó y yo dije, no puede ser. Y entonces dijo, no, es que hay que ir con cuidado porque si no, y Esther por cuestión diplomática y política lo entiendo que lo hacía así, ¿no? Pero yo dije, es que ¿cuándo le vamos a entrar? Y no es ninguna ofensa, es algo que así es, los niños son muy disfrutones, muy gozosos, Claro. y vamos a entrar por el lado de la sensualidad, ¿cuál es la bronca? Pues no, no se pudo, y pum, va para afuera ese tema, y no se pudo, Eso. no se incluyó. Ay, no, y qué frustración. Pero bueno, si no hubieran existido esas frustraciones que pasaste tú, pues probablemente no se hubiera llegado. A Claro, alguien le tenía que tocar, ¿no? sí, y luego con Eli, pues bueno, se hizo trabajo con Eli Coleman. Ujú. En Canadá estuvimos trabajando esa parte y de ahí luego surge todo lo que ya sé. Bueno, yo estuve en el grupo completo, ¿no? Trabajando en subgrupos, trabajamos sobre el placer. Y ya los demás, pues ya no le entré porque no estuve en esos congresos o no sé por qué, ya no sé por qué. Pero bueno, hasta que llegamos aquí a México con el Congreso sobre el Placer, ¿no? Exactamente. El Mundial. Ay, Entonces, pues ha sido un largo camino para
porque la sensualidad es vital, vaya, que sin eso no podemos existir, ¿no? Pues sí. Sin el contacto con el cuerpo. Por eso estamos tan mal ahorita con la pandemia, porque no nos podemos tocar, por lo menos Sí, y los va a ser un países. fenómeno, ¿no? Sí, ahorita esta cuestión de ver a la familia, ver a los amigos y ya sabes, del hombrito, yo Sí, estoy harto, la verdad, la deja verdad. tú que el hombrito, llega mi nieta después de más de un año de no vernos, y ella es muy cariñosa y muy, muy expresiva, y llega, abuela, y me abraza, ella sin cubrebocas, y yo sí traía, y dije, Sí, chis, ¿qué sí, onda, sí, no? Ay, fue sí, sí, horrible, sí, la es verdad fue horrible, muy feo, es pero horrible. sí, sí nos hace falta esa parte, pero bueno, Bueno, y hay otras formas ¿qué más, qué más de la FEMES? Perdón que te interrumpí con el rollo no, de los no, 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 ejes está y bien. esto, pero más de tu trayectoria en la FEMES. Tú recibiste un premio de la Sí, trayectoria a la dos, sexóloga y educadora sexual, ¿no? fueron dos. Dos. Sí, Uno fue en el 2009, tengo aquí, y el sí. otro fue en Uno fue ahí en Huastepec y el otro en Aguascalientes. Aguascalientes, sí, cierto. Mira, Ah, pues bueno, ¿y eso cómo mira, lo viviste? ¿Cómo a fue? ver, te cuento un poquito. La cosa es que de la facultad yo llevaba a mis alumnas y alumnos conmigo, así como me llevó Edna Ranen, yo los llevaba a practicar, a dar clases ante los niños. Y la verdad es que es un trago fuerte, ¿eh? Pararse frente a un grupo de niños de 9 años para abajo, Es bien no difícil. es Yo, nada fácil, Es ¿eh? bien, yo te comparto, yo soy muy sacón para educar, porque yo también me dedico mucho a la educación, pero con los niños no, y con la única que fui una vez en un proyecto en Fundación Azteca, Ajá, fue con Vicenta Hernández Haddad. sí, la bici. Y, Ujú. y yo así decía, Dios mío, o sea, porque ella les hablaba de esto, de sensualidad y cuando había sensualidad entre niñas, con niñas, niños, con niños, que es un tema básico, como lo dices tú, ¿no? Pero Ujú. obviamente el hablarlo, no sé, a mí se me hizo muy, muy arriesgado, diría yo la palabra. Sí, Pero no sé, platícanos tú, por ejemplo, pues mira, sí, de pues yo les fui mostrando el camino y lo fui recorriendo, más que mostrando, lo fui recorriendo junto con mis alumnas para dar ese tipo de experiencia a los niños y a las niñas. Pero te digo, todo es sobre sensualidad. El erotismo apenas, y yo lo toco hasta la secundaria, donde ya empieza la parte ya erótica. después de la pubertad, pues. Sí, en la pubertad. Ujú. Porque merecen todo nuestro respeto y no meterlos, como tú dices, de sopetón al tema. Pues no, eso no puede ser. Sí. Entonces se trabaja, después viene el maravilloso pilar grandísimo, que no lo dije al principio porque eso lo integramos después, de los solones de Eusebio. Bendita cosa, porque no sabes cómo nos dan estructura. Sí, es una gran Entonces, herramienta, es una gran para herramienta. mí es maravilloso. Sí, Entonces me para mí leo a también. Bertalanffy, me leo Pensamiento Complejo y todas estas cosas y lo integro en esta parte de enseñar con suavidad, con respeto, pero con claridad, sin mentiras, ni darle vueltas, ni nada de estas cosas. Pero tampoco con el amarillismo de, a ver, vamos a tocarnos. No, 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 eso no va. Y entonces les voy enseñando a mis alumnos y a mis alumnas, ¿sí? A que trabajen con una forma diferente, de técnicas educativas diferentes, con una perspectiva muy respetuosa hacia el cuerpo y hacia la persona, ¿no? Y entonces esto lo vamos reflejando en trabajos que vamos presentando en los congresos de FEMES. Ujú. Bueno, ahí fui presidenta del comité científico desde el primer congreso, el Ujú, latinoamericano, que fue aquí en México, y ujú. después 2 periodos más, y luego esto ya ha ido con otras nuevas gentes, afortunadamente, ¿no? Y entonces mi actividad muy fuerte fue en toda la organización de los primeros 3 o 4 congresos, en toda mi promoción para que FEMES fuera conocida, para que la educación, conocimos quiénes estábamos trabajando en este medio. Yo creo que eso es algo muy importante. Y surge el CAPSEX, ¿sí? Surge de FEMES, para el consejo, para la certificación profesional.
que después pues esto ha venido ya a menos porque ahora ya surgió otra idea que también es muy buena. Pero la primera cosa fue que identificamos a muchísima gente en todo el país y empezamos a hacer exámenes y evaluaciones y entrevistas para ver quiénes estábamos de a de veras trabajando con esto y qué se necesitaba, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante, identificarnos como gremio. Uh-huh. Y esto pues surge de FEMES, precisamente, el CAPSEX. Y bueno, luego esto ya pues, se ha ido terminando, yo creo que esto ya no tiene mucho sentido, que lo sigamos, creo que ya no vamos, ya, esto ya, incluso a nivel legal lo tenemos que cerrar. Y bueno, ahora está toda la organización que está dirigiendo, eh, ay, en Monterrey, ay, ¿cómo se ¿Quién, llama? Norma? Norma, sí. Norma González. Ajá, entonces, pues yo creo que vamos avanzando, vaya, es ir sumando. Para mí eso de dividirnos y que cada quien su terrenito, eso a mí no me gusta. Yo soy de las que vamos a aglutinar y a hacer fuerza y a hacer piña para fortalecernos, Pues porque la ultraderecha está muy está muy difícil dura y muy bien y estructurada. muy bien estructurada. Y a nivel Eh, internacional, y ¿eh? a nivel internacional, sí. Sí. Pero fíjate, creo que fue, ¿quién? David Barrios, el que alguna vez me comentó, o sea, me decía, pues es que no hay que, o sea, no hay que negar tampoco que había mucha lucha de egos en aquella época, ¿no? O sea, antes de que se formara la FEMES, por lo mismo, ¿no? O sea, ahorita tú que nos compartes esto, ¿no? Que tú dices, pues es que es circunstancial la cosa, ¿no? O sea, de repente empieza a haber un rollo de sobrepoblación en el mundo, sale la pastilla anticonceptiva, entonces empieza uno, ¿no? A hablar desde un punto de vista reproductivo y ya después se extiende, ¿no? A todo lo complejo de la sexualidad. Pero Así si es. todos de repente están sacando de quién sabe dónde información, porque en México no había ninguna institución que pudiera decir esta es la más válida o esta tiene cierto reconocimiento, pues yo supongo que en el momento en el que viene cada quien con sus ideales, pues ha de haber sido así ya la lucha de titanes. Mira, Lógica la sí. pudiera entender un poco así, ¿no? Mira, ¿sabes qué pasó? Que también en algunos casos, no todos, era negocio, ¿sí? Creían que poner una escuelita para formar educadores era negocio. Cosa que, por ejemplo, para Eusebio, para mí, para Esther en algún punto, pues no era así, eso no era un negocio, ¿no? Sino era más bien la batalla y la lid por la sexualidad y por la libertad de expresión y el autocuidado, ¿sí? Ujú. Luego viene el SIDA, que eso fue muy Ese también, importante, sí. ¿sí? Que nos movió a todititos, ¿no? Y bueno, sí, aquí en esto, como en muchas profesiones, está el ego bien abanderado, ¿no? Y la verdad que pues yo soy el mero mero, pues no, No, la pues verdad, no, yo aporto exactamente. y a ver quién le gusta y lo les sirve y les es útil y lo incluimos. Yo soy más de inclusión que de andar con el ego en alto, ¿no? Porque eso no ayuda. Entonces eso ha sido triste cuando los egos ganan o quieren ganar terreno, Sí. porque eso debilita y empobrece, ¿no? Y no podemos estar con ese plan frente a la ultraderecha, no se puede. No se puede porque la llevamos de perder. Es una piedrita en el zapato si andamos así. Y yo sufrí eso ya los últimos años que estuve como académica, lo sufrí porque me quitaron quinto y sexto por un grupo de mamás de ultraderecha. Exactamente. Y a las mamás que dijeron, no, nosotras sí queremos, pues ustedes no quieren. Y se paró, quinto y sexto, después de 35 años de estar dando la educación sexual en un colegio, ¿no? Y No, de no. haber formado, incluso he tenido de ahí dos o tres alumnas que siguieron la carrera y siguieron psicología y se dedicaron alguno de ellos a la sexualidad, ¿no? Alumnos chiquititos que fueron mis alumnitos en primaria y que luego llegaron a la universidad, ¿no? Entonces, Ay, pues sí, qué barbaridad de esto, o sea, porque realmente después de 35 años que no te esperas una frustración de ese tipo, ¿no? Y de sí, repente tómala, ¿no? sí, 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 Digo, sí. yo creo que a gente como tú, Selma, que tienen ya, o sea, mucho tiempo y gran parte de su vida dedicada a esto, pues a todos y cada uno yo creo que les habrá tocado en mayor o menor grado esto, ¿no? O Sí, sea, sí. decepciones echadas para atrás, pasos, pérdidas de tiempo, ¿no? Frustraciones, Majaderías sí, inclusive. groserías, sí, 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 sí. insultos, sí, sí, sí. O Sí, incluso pero amenazas, ¿eh?
Sí, sí lo puedo creer. Sí, ahorita todavía creo, de repente hay con estas, por ejemplo, con todo el movimiento LGBT, ¿no? Y ahorita que está el tema de las infancias trans, ¿no? Que es el tema ahorita, este, pues es lo mismo, o sea, también hay como mucho insulto y como mucho salvo a la derecha aquí pegado como tatuaje encima, ¿no? Sí. De nomás no querer entender la vida solo por poder, creo yo, es mi opinión. Sí. Y pues bueno, ay, Selma, se nos acaba el tiempo y yo Caray. quisiera, sí, son entrevistas que siempre lo he dicho, tenemos que hacer una segunda parte con todos porque hay tanta historia aquí que es la que Sí. queremos sacar en esta página de la FEMES, historia de la gente que de veras lo vivió, y de una forma más humana, la verdad, o sea, porque es lo que comentamos, ¿no? Como que de repente escuchamos estos nombres, Selma, Esther, Eusebio, Elay, Alma, ¿sabe? Y como que todo es como muy, muy académico, entonces estamos tratando de conocer, ¿no? A las personas así realmente que cuenten como si estuviéramos en un cafecito la historia. Pero Ajá. antes de terminar esta entrevista, Selma, te hago también la pregunta. A ti, en tu opinión, tú antes de ser psicóloga, educadora, psicoterapeuta, sexóloga, la mujer, Selma, como mujer, ¿a ti pues, qué te ha dejado ser sexóloga? Bueno, mira, ¿Qué te ha ayudado? fíjate, el hecho de que tuve que luchar como mujer en el 68, justamente se junta con la experiencia del movimiento, de defender mis derechos ante un compañerito, pareja, marido, o lo que hubiera sido muy macho, y pelear con esto me marca la línea ya sobre el género, que curiosamente cuando hablábamos de género me decía mi hermana Ruth, oye, ¿qué es eso de género? Te estoy hablando de los años finales de los 70, ¿no? Que decíamos, ¿qué es eso? Así, ¿eh? Y ponernos a buscar y a leer a Marcela Martínez, Marcela Lagarde y cosas así, y a Marta Lamas y demás, ¿no? Y esa es la experiencia desde la liberación aprendida de mi madre que decía, no te dejes, tú tienes que ser autónoma, independiente, autosuficiente, ¿sí? Y esto lo encuentro así, pero ricamente en el trabajo en sexualidad, cuando entramos diría Eusebio, al olón del género, ¿no? Y digo, este es lo mío y aquí tengo que enfatizar y darle luz. Entonces, como mujer, me hace ser mucho más respetuosa con mi cuerpo, con mi vida y entrarle a terapia de reencuentro con Fina Sanz y encontrar que desde mi cuerpo de mujer yo tengo que plantarme ante el mundo, ¿no? Y entonces esto quiere decir respeto, libertad, autosuficiencia, cosas que aprendí de mi madre, que ella no pudo. Seguridad, yo creo también, ¿no? Como Sí, mujer. pero la seguridad viene desde uno mismo para poder pararle el alto a las gentes afuera, que a veces le cuesta la vida a las mujeres, ¿no? Sí. O a los hombres, en el caso de los LGBT, PTI, todo esto, les cuesta la vida, ¿no? Eso es muy, muy dramático, muy triste. Entonces, como mujer, pues fue así como encontrar dónde plantarme de raíces para poder expandir y poder dar, ¿no? Y recibir, por supuesto. Entonces, sí, claro, a mí me marcó toda esta parte, porque además el entrenamiento como terapeuta sexual marca ese espacio de la corporeidad y la parte afectiva, emocional, que lo incluye tanto Eusebio como Fina Sanz, pero ya en la vivencia diaria esto es muy importante para poder ser yo, ¿sí? Y no desde el ego, sino desde la identidad. Desde la identidad, no, padrísimo, no, pues muchas gracias, qué bonito mensaje, aparte porque ya sabes que siempre, y no sé si fue una clase contigo, hace mucho, de la de concientizar el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, de veras tomar en cuenta el cuerpo de la mujer, ¿no? Y desde ahí sentir y expresar y sacar y todas estas cosas que nos estás compartiendo ahorita, pues qué padre, o sea, te lo digo, qué padre a nivel humano, ¿no? Como Sí, mujer, ¿no? Ya no como sexóloga siquiera. pero, pero Juan, allí no nomás de la mujer, porque si el hombre no se toca y no se conoce, todo se reduce a genitales. Sí, que ese es el problema que traemos. Y Y yo creo entonces, que
Yo creo que eso es algo que es un tema actual, Selma. Ah, O sí, sea, el rollo de que el hombre no conoce su cuerpo y que todavía seguimos en sí, una cultura falocéntrica, sí, todavía nos queda mucha chamba. Yo sí, creo que la mujer ha avanzado muchísimo más en sí. cuanto a expresión de su cuerpo y hacerlo valer y, ¿sabes? Sí. Y ahorita, creo yo, no sé, pues, Sí, yo lo veo con los chiquitos cuando trabajaba con ellos, porque ahorita, bueno, por pandemia ya no lo hago. Cómo trabajan, ¿no? Cómo disfrutan, cómo escuchan, cómo bailan, cómo se mueven. Y los ujú, niños varones, no sabes qué bien lo hacen. Y las niñas son las más disfrutonas y gozosas. Entonces, si se trabaja con eso desde los niños, sí, chiquitines, te estoy hablando de 5 o 6 años, sí, 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 es muy importante porque eso les va a permitir una vitalidad y una energía claro. de contacto con la vida muy Sí, importantes. y una masculinidad un poquito más echada para Sí, afuera, ¿sabes? sí, Porque ya ves sí, que la masculinidad todo es para adentro y uno no puede expresar, no puede ni nada, sí, ¿no? O sea, bien dicho, entonces sí, yo creo que eso de sacar un tipo de masculinidad más, yo digo sí, que es un tipo de masculinidad más femenino, le sí. pongo así, o sea, como O más para una más, afuera, sí, sí, más libre y una más libre. masculinidad más femenina y una feminidad más masculina. Ujú, Diría San Jung, Jung tendría esa parte y nuestra cultura con Ometeotl y Omecíhuatl, que eran la dualidad en una sola representación de un dios Ometeotl, ¿no? Y exactamente. Omecíhuatl. O sea, esa parte tiene todas las culturas de las dualidades. Entonces, sí, Sí. me parece muy bonito lo que dijiste. Sí, qué interesante. Oye, Selma, se nos acabó el tiempo. Yo Sí, te quiero Juan, muchas agradecer gracias. muchísimo en nombre de toda la FEMES, en nombre de Ana María, que nos hayas regalado pues estos minutos, ¿no? De historia y de presencia pues, de un alma más, pues más mujer, más humana, ¿no? Una historieta ahí padrísima y pues bueno, te buscaremos para una segunda entrevista para volver a chismear, ¿te parece? Mucho gusto. Juan, yo agradezco mucho el que hayamos conversado en una charla así tan ligera en el sentido de facilitar las cosas Sí. y tan profunda en el sentido de llegar a cosas que sí necesitaríamos ahondar más. Pero agradecer a Anita y a la FEMES que hemos permanecido fuertes a pesar de los embates y que a veces hay a punto de desaparecer, pero no, Pero yo sin creo que desaparecer. aquí estamos y hay que sumar, ¿no? Perfectamente. Bueno, Gracias, Juan. pues muchísimas gracias. Selma González, aquí la tuvimos. Miembros de la FEMES, muchas gracias por ver una entrevista más de las pioneras, pioneros, sexólogas, sexólogos importantes de México. Yo soy el doctor Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico, terapeuta sexual, educador sexual, y nos vemos en una entrevista más pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Selma. Hasta Gracias. luego.